Lo quiero saludar, está por fin acá en el estudio con nosotros. Las últimas veces que hemos conversado lo hemos hecho a través de la plataforma Zoom por este tema de las medidas de bioseguridad, pero finalmente ya puede estar acá con nosotros en el estudio. Está acá conmigo el abogado constitucionalista Israel Quino. Israel, querido, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Estimado Ángel, honrado por la invitación, un cordial saludo a la audiencia de RTP en todo el país. A ver, analicemos. Ley contra legitimación de ganancias ilícitas. El título es bárbaro, suena muy bien. Alguien dice, ¿quién se puede oponer a que haya una ley que controle las ganancias ilícitas? A ver, hablemos primero del espíritu de una norma como estas y qué características positivas podría tener para un Estado como el boliviano. Sí, ya llegó un momento importante en razón del desarrollo normativo, Ángel, en el que debe solamente un instrumento jurídico acopiar. Tenemos 5 convenios internacionales antilavado de activos. Sí. Tenemos cuando menos otras 5 leyes desde el año 2010 que han ido tipificando los delitos contra la corrupción. Sí. 7 decretos supremos que también han generado procedimientos administrativos regulatorios al respecto, ¿no? Y no se han congregado en una norma. Esta norma sí se está congregando y obedece a lo que en técnica legislativa se genera en razón de requerimientos elementales. Pero también hay que decirlo, hay una suerte de artículos contradictorios que deben ser ajustados porque no solamente está generando debate, sino puede generar colisión normativa y a partir de ahí afectación a otros derechos. A ver, nos vamos a detener en este punto y seguramente vamos a concentrar en ese punto la mayor cantidad de nuestra conversación en Israel, porque es importante ser ecuánimes al momento de presentar una ley que en su espíritu es muy bueno, pero que en su reglamentación puede generar vacíos. Hay vacíos en este momento, la prensa ya ha empezado a salir y seguramente vamos a tener manifestaciones y por ahí algunas portadas en blanco, porque siempre que sale alguna norma se revisa esto que puede ser la afectación a la prensa. Pero hay otras instancias que también pueden ser afectadas y que la oposición sí las ha estado identificando, no tanto la oposición. Hablemos de estos vacíos, por favor. Sí, lo primero, he escuchado los manifiestos de la oposición legislativa en razón de 7 cuestiones, ¿no? Creo que entre 2 y 3 tienen un cierto asidero. El primero, que no se está generando una subalternización de la Fiscalía General respecto a ministerios del Estado, órgano ejecutivo, y que congrega a un Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación. No se les está dando competencias jurisdiccionales, no se puede subordinar al Ministerio Público. La Fiscalía, que es la que tendría hoy la sartén por el mango, quedaría como una parte de 7 instancias, con lo que desde la oposición dicen la Fiscalía va a quedar 6-1 y van a tomar decisiones otras 6 instancias que son que responden más cercanamente al Ejecutivo. Sí, esa es una apreciación incorrecta porque van a ser parte de un consejo que defina estrategias, ninguna facultad ni investigativa ni jurisdiccional. Entonces el primer punto es que de esas 7 instancias no es que ellos determinan ni juzgan, simplemente van a hacer recomendaciones. Sí, diseñan estrategias nacionales, ¿no? Que pueden inclusive derivarse en políticas criminales específicas, ¿no? Contra el lavado de activos. El segundo elemento, y me parece el más importante, respecto al ejercicio, ¿no? De un derecho fundamental, Ángel, que lo tenemos resguardado en nuestra Constitución, el 106 y el 107, en virtud al derecho a la información y la comunicación, y tiene asidero a la observación. ¿En razón a qué? A la exención del secreto profesional, inclusive no solamente al tema periodístico. Imagínate 2 casos muy particulares, que una persona que esté vinculada con la legitimación, ¿no? Confiese, ¿no? En una terapia psicológica a un profesional que tiene un bien legitimado. Claro. O a un cura, a un sacerdote en secreto de confesión religiosa. La ley los está involucrando a ellos, ¿no? Entonces, esto creo que tiene que tener un ajuste y no puede ser tan abierto, porque en la última parte de la exención del secreto profesional dice profesionales y otros, ¿no? Esa famosa palabrita de y otros. Y otros sí, abarca absolutamente un todo. Océano de... Sí, y creo que ese debe ser el primer ajuste. A ver, entonces Israel, para recapitular esto último que nos has dicho, sí hay que ajustar la parte de la ley que de pronto podría dejar en indefensión a, por ejemplo, los medios de comunicación, de no poder resguardar el valor ni el derecho de
reservar nuestra fuente de información. Sí, una característica de la ley Ángel es, por supuesto, la precisión y la claridad, no solamente por la interpretación literal de la norma, sino por quienes van a operar, Claro. ¿no?, esta norma. ¿Qué nos ha ocurrido en el último tiempo? Tú recordarás, una jueza en Cochabamba, ¿no?, a título de proseguir una causa iniciada por un abogado torturador, sentenciado, ha generado requerimientos, ¿no?, órdenes judiciales para que develen a los medios de comunicación el origen de determinada fuente de información. Entonces, mira tú, sin esta ley ya los operadores de justicia han ido vulnerando nuestros derechos fundamentales. Con esta otra norma, si no se realiza ese ajuste al artículo 11 y al 14.2, ¿no?, puede generarse esas malas interpretaciones de los operadores de justicia, no tanto del tenor literal de la ley, pero no les resta nada, Ángel, ponerle excepto medios de prensa. Y ya está, y ahí se resuelve. Se resuelve todo. Un tema muy adicional a la norma. Claro. Ahora, en estos tiempos en los que tenemos, y está tan delicada la línea entre avanzar en legislaciones, en políticas públicas, en avanzar en estos temas y este ámbito de la política que nos está realmente complicando tanto, ¿cuál debería ser ese punto de equilibrio en el que las bolivianas y los bolivianos no tengamos que volvernos a confrontar en el minibús, en la red social, en todas partes, por un algo que a lo mejor es tan abstracto, pero que nos los están vendiendo desde estas voces, oficialismo, oposición, como algo que, ¿no?, un sector dice, se están cuidando de esto, nos van a criminalizar a todos? ¿Cómo lo tenemos que entender las bolivianas, los bolivianos? Sí, hay un otro elemento, Ángel, si me permites, es el deber de informar, que así está en la norma, sí, ¿no?, respecto a actividades comerciales, que tiene su sentido, ¿no?, porque uno puede declarar en cuanto a materia educativa, de comercio, registro, pues, la actividad comercial, pero la norma inclusive les dice declaran actividades no comerciales, ¿no? Entonces, esa es otra imprecisión de la norma que debe ser corregida, porque ¿cómo se puede interpretar eso? Todas las personas jurídicas, ¿no?, naturales, pueden tener cualquier actividad de comercio, supóngase inclusive un notario, ¿no?, que está todos los días dando fe a los instrumentos públicos, ¿no?, que tenga un determinado ingreso porque es una facultad que tienen y que deba declarar todo lo comercial, por supuesto. Pero ¿qué pasa si declara algo no comercial? Que no declara algo que no es parte del producto comercial. Imagínense un alquiler, un préstamo particular que uno tenga, cualquier otra actividad. En el caso de los comerciantes, ¿no?, que del comercio informal, ¿no?, que tal vez juegan pasanacu, tienen préstamos, ¿no? Eso no es una actividad propiamente comercial. Y si no se declara, puede ser sujeto de una investigación. Esta imprecisión normativa, Ángel, debe ser esclarecida en virtud también a la complementariedad democrática. Si bien hay minorías, no es que no tienen nunca la razón. Contrariamente, estas posiciones de las oposiciones legislativas que en ese momento tienen una representación minoritaria, es el MAS, ¿no?, que es la primera fuerza política en la Asamblea Legislativa, que debe también escuchar estas propuestas y complementar la norma, porque no es una norma específica de carácter político que está definiendo escaños parlamentarios, temas presupuestarios, en absoluto. Además, es un compromiso internacional del Estado. Entonces, en tanto y cuanto sume y se adicionen esas observaciones, que son de forma, y además ahora se encuentra en instancia de revisión, en la Cámara de Revisión, puede volver a la Cámara de Origen, complementar esas observaciones y generar un documento conjunto y evitar nuevamente se politice un tema de estas características. Ahora, cuando escuchamos a voces de la oposición ahora mismo, parecería una vez más que toda la norma está mal, ¿no? Te deja esa sensación, como ha pasado con las reformas al Código Penal hace unos años y que finalmente se ha tenido que derogar todo. A ver, en este sentido, la norma no está mal, tiene problemas de forma. ¿Tú, Israel, has encontrado algún problema de fondo? En cuanto al fondo, en absoluto, porque contrariamente está centralizando en un solo cuerpo normativo, ¿no?, estas leyes y normativas anti-lavado de activos, que lo teníamos desde el año 45, tampoco es una innovación, claro. No es un tema que está viniendo en este gobierno, en absoluto, desde el año 45, compromisos, normativas penales que tipifican el tema del enriquecimiento desde el año 2010,
¿no? Entonces ya se está congregando en una sola normativa que puede generar, por supuesto, ¿no?, una innovación sustantivo penal en esta materia, que estaríamos acorde con los otros estados, no solamente en nuestra región, sino en el mundo, por la lucha contra este flagelo. Son delitos transnacionales, Ángel. En el fondo no, pero creo que sí en las formas, en unos 2 o 3 artículos que está generando polémica, ¿no? Y aquí, por supuesto, también hay que criticar. En la Asamblea Legislativa no se está teniendo procesos de difusión efectivos, no se está teniendo una comunicación efectiva de quienes tienen esa atribución sancionadora de la ley, pudiendo salir a explicar los alcances de las normas o realizar encuentros con las bancadas para optimizar un instrumento normativo. Creo que por ese lado pasa, ¿no? No es un tema de oposición entre izquierda, ideológico o derecha, no, es un tema de forma que con una optimización de técnica legislativa se puede resolver y evitar que se generen procesos de desinformación, porque ya se ha vinculado a un tema periodístico y los medios de prensa con justa razón han salido a hacer manifiestos, ¿no? Pero si se le adhiere pequeñas modificaciones de forma, se resuelve el tema. Hay una observación al pago de informantes, y esto tenía que ver con este trabajo que se realizaba en la aduana, por ejemplo, ¿no? Si tú denunciabas un hecho de contrabando, te podías cobrar una parte de lo que habías denunciado. ¿Cómo se tiene que entender esto en esta norma? Sí, el colaborador eficaz y al pago justamente de informantes respecto a la investigación que se inicie. Pero también tiene excepciones. No puede, por ejemplo, el cabecilla de la organización criminal ser el informante eficaz. No puede, ¿no? Entonces, ahí la norma, ¿no?, con una especificidad importante técnica, está disgregando y exceptuando a aquellos que se arrepienten y dicen voy a dar información siendo la cabecilla de organizaciones criminales. Eso la norma no lo permite, van a ser procesados, que inclusive, Ángel, en las disposiciones adicionales finales de este proyecto normativo, se está nuevamente tipificando y modificando el Código Penal. Por supuesto, muchos dirán otra contrarreforma penal. Pero en este instrumento ya se ha congregado, ¿no?, toda la normativa que tiene que ver no solamente con el tema de legitimación, sino también con el tema de tráfico de armas, ¿no? Entonces, son dos cosas importantes que en el mundo se debate, que son legislaciones internacionales que sí se las tienen, ¿no? Entonces, creo yo que adecuando en razón de elementos legislativos en las instancias, en este momento que cumplen el procedimiento legislativo constitucional, pueden evitar procesos de desinformación y tener una norma modelo, porque también el Estado se ha comprometido. Se viene una cuarta inspección en razón de estas normativas que se generan en el mundo por un tema de regulación, y el Estado también tiene que salir airoso de esto. No podemos seguir conteniendo normas que son infra, ¿no? Tenemos que abrirnos más. Los investigadores, Ángel, por lo que prevé la norma, van a ser de exclusiva especialidad. Es decir, si un fiscal, por ejemplo, ¿no?, de materia en este momento que está empezando la carrera fiscal, improbable que sea pues un investigador de delitos de legitimación, porque tiene que hacer toda una especialidad al respecto. Lo mismo en razón de la policía, ¿no? Son procedimientos de innovación, pero que también afectan al Estado, por ello la importancia de su puesta en vigencia. Bien. Israel, lo último antes de cerrar la entrevista es, tú como constitucionalista, ¿cuál crees que es el punto de equilibrio? ¿Dónde se deben encontrar las miradas de oposición y oficialismo para que esto no vuelva a transformarse en manifestaciones en las calles, nosotros los periodistas yendo con nuestras mordazas a marchar alrededor de la Plaza Murillo? Estamos en un punto en el que se puede modificar todo lo que es modificable. Por supuesto que sí, y en este momento tiene la competencia la comisión a la que se derive en la Cámara de Senadores, ¿no?, el conocimiento de la aprobación de la Cámara Baja del plenario. La comisión en el Senado apertura el proyecto de ley porque es asignado, y en ese momento congrega, ¿no?, a los voceros, jefes de bancada en el Senado, para las observaciones que tengan de fondo o de forma. Se puede aperturar a todo, pero ya se ha avanzado una instancia legislativa, y estos elementos que están generando hoy debate en el informe de la comisión, en la Cámara de Senadores, pueden modificarse. Modificado el informe del proyecto de ley, se considera en plenario y ahí se va a unir. Lo hacen tan complejo a veces nuestros políticos que pueden convocar al partido de Comunidad Ciudadana, creemos, si tienen observaciones, se sientan,
hablan, concertan un proyecto, adhieren al documento, se aprueba en plenario. Después del plenario del Senado puede bajar inmediatamente a la Cámara de Diputados, porque es la cámara de origen de la norma. Como ya hay un acuerdo político en el Senado, Sí. van a refrendarlo, van a agendar inmediatamente en una semana en la agenda legislativa de la Cámara de Diputados, refrendan la aprobación, sube al Senado y se aprueba en consenso. Y esto aquí se resuelve todo, ya no sin posicionamiento, sin desinformación, en absoluto, porque es una norma modelo que responde a estándares internacionales. Israel, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por la predisponibilidad de la entrevista y verdaderamente por la capacidad que tienes de transmitir esto de una manera absolutamente horizontal y mesurada. De verdad, muchas gracias.